Buenas tardes, señoras y señores. La cronobiología es la parte de la biología que estudia los ritmos de los biológicos de los seres vivos, más o menos. Seguramente la definición es un poco más compleja, pero para entendernos puede ser esa, ¿no? Que la parte de la biología que estudia los ritmos biológicos de los seres vivos, sus alteraciones, los mecanismos implicados en su regulación. Y la cronobiología es especialmente importante en algunos aspectos en concreto, por ejemplo, en nuestro sistema endocrino, por ejemplo, en la neurociencia, o por ejemplo en el tema del sueño, que es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Seguramente la cronobiología no es la ciencia de la que más se habla en los medios de comunicación, pero es mucho más importante de lo que muchos imaginan. Detrás de una frase tan común como esta noche no he dormido nada, estoy hecho un perro, en fin, estas frases tan comunes que utilizamos de vez en cuando, hay muchos factores que analizan y que estudian los cronobiólogos, que son algo así como los relojeros de nuestro cuerpo, ¿no? Estos días hemos conocido que la Universidad de Murcia y la empresa yeclana Colchones Gomarco se han unido para crear la Cátedra del Sueño, un proyecto, una cátedra que estará liderada por María Ángeles Roll y por Juan Antonio Madrid, que son catedráticos de Fisiología. Este último, Juan Antonio Madrid, se encuentra hoy con nosotros. Profesor Madrid, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál va a ser la misión de la Cátedra del Sueño? A ver, la idea que llevamos con esta iniciativa, que por cierto es muy ilusionante, es una de las pocas, yo creo que la única en este momento activa en España, es visibilizar la importancia del sueño. Yo creo que tenemos ya muy claro que la alimentación es fundamental, que el ejercicio físico es muy importante en el mantenimiento de la salud y del bienestar, pero ¿qué pasa con el sueño? ¿Por qué el sueño siempre lo dejamos aparte? Y en realidad, bueno, yo puedo pasar más tiempo sin comer, sin hacer actividad física, que sin dormir. Pero paradójicamente el sueño es aquello que le vamos a quitar tiempo cuando nos falta tiempo para otras cosas. Y la idea de esta cátedra es poner en valor el sueño, realizar acciones formativas a distintos niveles, por ejemplo, en institutos, en colegios, formar a formadores también, que es algo muy importante, y también promocionar algún tipo de investigación sobre cómo podemos ir incorporando pequeñas mejoras en nuestro entorno para que el descanso sea más profundo y sea más reparador. Entonces, con la financiación que aporte Gomarco, que hay que decir que es un fabricante yeclano de colchones de extraordinaria calidad, que es un fabricante de primer nivel, la cátedra va a potenciar la investigación de la calidad del sueño, pero van a poner ustedes el acento, algo ya insinuado, en los jóvenes en concreto. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que tienen que ir interiorizando ese tipo de cambio de hábitos. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del reciclado, del medio ambiente, son los más sensibilizados en este momento. Muchas veces son los que en las familias, pues de alguna manera le dicen a los padres lo que hay que hacer. También en temas de alimentación se van concienciando mucho más. Y yo creo que falta el sueño. En los jóvenes no tienen conciencia de lo importante que es el sueño para su rendimiento, pero sobre todo para sentirse bien. En realidad el sueño es nuestro taller de reparación. Si no te reparas cada noche, si no dejas un tiempo suficiente para que tu cuerpo a nivel inmunológico, a nivel bioquímico, de metabolismo, muscular, de memoria, aprendizaje, no vamos a funcionar correctamente durante el día. Los que tenemos hijos en edad adolescente sabemos perfectamente lo que está usted diciendo, lo que cuesta decirles, oye, son las 11, es hora de irse a descansar, que no, que déjame un poco, que quiero ver la tele, que tal, que no sé cuántas. No tienen conciencia de lo importante que es irse a dormir a una hora prudente para al día siguiente estar en unas condiciones medianamente dignas, ¿no? No existe. No existe conciencia y por eso es el énfasis en empezar en las edades más tempranas. La idea que llevamos es, primero, que conozcan cómo es su sueño. Tenemos instrumentos, herramientas para que lo puedan visualizar. Y una vez que conozcan cómo duermen, es decir, ¿a qué destinan un tercio de su vida? Es que es muy fuerte decir, estamos destinando un tercio de nuestra vida a una actividad de la cual casi desconocemos todo. Sabemos más de la superficie de Marte o del fondo, el fondo del mar que de cómo dormimos y por qué dormimos. A los jóvenes hay que enseñarles cómo duermen y luego intentar negociar con ellos, evidentemente, algunas pequeñas mejoras que puedan ir incorporando en sus hábitos.
Claro, pero es que hay otros que dicen, no, no, yo no quiero dormir más, que nos pasamos no sé cuánta parte de nuestra vida durmiendo y estoy perdiendo el tiempo. Exacto. Esa teoría también existe. Esa es una teoría, es verdad. El sueño se considera como una pérdida de tiempo, como una no vida. Es decir, yo empiezo a dormir, desconecto mi sistema de vida y lo vuelvo a activar cuando me despierto. Pero es falso. Todo lo que ocurre durante el sueño, esa forma de vida diferente, con sus ensoñaciones, con sus cambios en la frecuencia cardíaca, con sus activaciones del sistema inmunológico, todo eso es muy importante. Y como yo me sienta al día siguiente va a depender mucho de cómo he dormido. Lo que ocurre es que a veces pensamos, no, tengo que estudiar más, voy a quitarle tiempo al sueño, tengo que entrenar más para ser un deportista de élite, voy a quitarle tiempo al sueño. Y hay un momento en el que entrenar más, estudiar más, no produce más rendimiento, sino menos. Efectivamente. ¿Cuáles van a ser las principales líneas de investigación que van a desarrollar en este proyecto? Dentro de las líneas de investigación, aparte de lo que hemos mencionado, vamos a tratar de difundir el tema del sueño en redes sociales, en medios de comunicación, formar en colegios y formar a formadores. También pretendemos potenciar algunas líneas de investigación y lo vamos a hacer de dos formas. Una, fomentando todos los proyectos que partan de empresas, de organismos públicos, de colegios, de institutos, que estén centrados en el sueño, en la mejora del sueño. Esa sería una vía. Potenciando y creando premios para los trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, dentro de la propia Universidad de Murcia. Probablemente después nos abriremos a otras universidades que también contemplen el sueño como un elemento clave dentro de su desarrollo. Pero también tenemos algunas líneas de investigación, una de ellas que llevamos ya desarrollando 15 años, que es el papel que tiene la temperatura en el sueño. Es un elemento muy importante, potenciar los estudios que conecten la temperatura tanto interna como ambiental, como en el microclima que se crea en la propia cama, para favorecer el sueño. Y buena prueba la tenemos ahora mismo, ¿no? Con las temperaturas que tenemos es prácticamente imposible pasar una noche de sueño. Me lo había anotado aquí para el final del cuestionario, pero ya le adelanto la pregunta. ¿Tiene usted algún truco o consejo para conciliar el sueño medianamente bien en estas noches como esta que acaba de pasar? Bueno, si tienes un aire acondicionado y lo pones de una forma suave, utilizas un ventilador o puedes hacer otra cosa, es enfriar tu cuerpo antes de irte a la cama. Porque nosotros sabemos que para tener un buen sueño tienes que enfriar el cerebro. Bueno, enfriar el cerebro y, lógicamente, el interior de tu cuerpo. Para enfriarlo necesitas expulsar ese calor, quitarle calor al cuerpo. Evidentemente, en verano es muy difícil enfriarlo de una forma natural. Pues enfríalo con una ducha fría o mójate el cuerpo de tal manera que te quede un poquito de agua y que se vaya evaporando y te vaya enfriando y te ayude a conciliar el sueño. No puedo decir nada que a las 3 o las 4 de la mañana, cuando vuelvan otra vez los calores, en mitad de la noche te volverás a despertar. Claro. Lo del vaso de leche templada y también ¿es conciliador también? A ver, sí es conciliador, ayuda a iniciar el sueño porque nosotros para dormir tenemos que calentar el exterior y enfriar el interior. Y una forma paradójica de calentar el exterior es cuando te tomas un té caliente o un vaso templado, de leche templado, paradójicamente lo que haces es que favoreces la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel y ayudas a disipar el calor. Es algo que es contraintuitivo, mucha gente piensa que no tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿y qué es peor, dormir poco o dormir mal? Uy. Me planteas un problema que es elegir entre Guatemala y Guatepeor. Claro, las dos cosas. A ver, nosotros, el sueño en realidad es el producto de dos factores, tiempo y profundidad. Entonces, de alguna forma, si tú tienes la suerte de dormir profundamente, puede que necesiten menos tiempo. Por el contrario, hay personas que duermen más superficialmente y entonces tienen que alargar ese tiempo. Yo diría que las dos son importantes. Evidentemente, dormir mal, si duermes poco, normalmente no tienes la sensación de que duermes mal, porque ese tiempo lo dedicas profundamente a dormir. Pero si duermes superficialmente y de una forma muy fragmentada, psicológicamente te levantas peor. Y otra pregunta, yo sé que es un tópico, pero en este contexto se la tengo que hacer, la siesta, la pregunta de la siesta. Yo, por ejemplo, la duermo poco o casi nunca, porque cuando la duermo me levanto con un carácter aún más desagradable del que tengo habitualmente. Pero bueno, hay mucha gente que sí es amante de la siesta. ¿Hay algún patrón definido para decir, sí, es recomendable dormir la siesta, o no, todo lo contrario, o que cada uno según sus hábitos? Bueno, la siesta
entender por qué sucede la siesta es muy interesante. En realidad, si me lo permite, me voy a remontar al sueño ancestral. ¿Cómo dormíamos antes, ¿no? De alguna manera, hace 10.000, 15.000 o más años. Nosotros teníamos un sueño normalmente fragmentado en dos episodios, primer sueño y segundo sueño, y un periodo de vigilia de 1, de 2 o de 3 horas en mitad de la noche. Y esto ha estado hasta relativamente hace poco tiempo ha estado presente. Esos dos sueños, cuando llegaba el verano, se iban uniendo, porque se pone el sol tarde y sale temprano. Cuando llega el invierno se van separando. Tenemos los dos sueños muy marcados. Pero cuando llega el verano se van cohesionando tanto que incluso nos llegaría a faltar tiempo de sueño si contamos solamente con las horas de oscuridad naturales. Entonces aparece la siesta en mitad del día, en un periodo de mucho calor, y es un fenómeno absolutamente natural. Lo que ocurre es que para no levantarnos mal, como tú bien dices, para que no tenga luego un efecto negativo sobre el inicio del sueño, lo que necesitamos es dormir una siesta corta. Cuando nosotros hablamos de siesta corta, estamos hablando de siestas de 20 minutos, de 30 minutos máximo. Si nos vamos ya a una siesta de 40 minutos, de 1 hora o de hora y media, te vas a levantar con inercia de sueño. La inercia de sueño es un estado de aturdimiento mental que no te permite durante un cierto tiempo tener claridad mental y reflejos además. Y es peligroso, por ejemplo, si pretendes coger un coche y vas a conducir inmediatamente. Y otra cuestión que me acaba de saltar. ¿Debemos medicalizar el sueño? La pastillita, hombre, cuando esté prescrita no vamos tampoco a demonizar la medicalización, que la medicina es una ciencia, en fin, que afortunadamente funciona muy bien. Pero yo me refiero a los otros casos de decir, es que no puedo dormir, la pastillita, y esta noche tampoco puedo dormir, la pastillita. ¿Debemos hacer eso? Por supuesto, el tratamiento médico o farmacéutico es necesario en aquellos casos extremos. Lo que ocurre es que si nosotros analizamos el consumo de hipnóticos en España y de ansiolíticos para dormir, estamos a la cabeza del mundo. Y eso no puede ser. Es decir, aquí, para el sueño, para mejorar el sueño, tienes en principio un trastorno de sueño que no es evidentemente grave, tienes dos vías. Una, cambio de hábitos, trabajar tu propio cuerpo, y la otra es tomar un comprimido, una pastilla, que evidentemente no recupera un sueño normal, un sueño fisiológico. Te da la sensación de dormir, de que no te vas a despertar, pero no genera esa arquitectura de sueño normal, ¿no? Cambiar hábitos es muy difícil. Muchas personas están acostumbradas al medicamento. Y ese es el problema con el que se encuentran los médicos de atención primaria. No es un problema de que ellos quieran medicalizar el sueño. Es un problema de que el paciente le demanda, oye, yo quiero que me mandes algo porque no duermo, no puedo dormir. Y ahí es donde tenemos que concienciar también que hay mucho por hacer. Y yo creo que también hay un campo interesante, y es decir, no todo el mundo duerme igual. No vamos a dormir todos igual. Habrá personas que tengan una calidad de sueño peor y otras mejor. Tenemos que aceptar esa variabilidad, esa diferenciación entre personas, y no pasa nada. Entonces, volviendo a lo anterior, la idea de la cátedra es dar la importancia que tiene el sueño con acciones formativas de concienciación en la población escolar, sobre todo, y universitaria, y difundir hábitos de higiene del sueño para paliar las carencias que hay en este sentido. Entre esos hábitos, yo sé que usted lo ha comentado muchas veces, pero estas cosas hay que repetirlas y recalcarlas y machacarlas. Algunos hábitos de higiene del sueño, doctor. Bueno, pues yo creo que hay dos palabras principales que nos pueden ayudar a recordar. Una es regularizar hábitos. El sueño siempre se prepara durante el día. Eso es algo que también a veces se nos olvida, ¿no? ¿Qué significa regularizar? Pues intentar de levantarnos a la misma hora, aproximadamente, tanto fines de semana como días de trabajo, comer a las mismas horas. Y la segunda palabra es contrastar, es decir, el día, dale fuerza al día y quítale actividad a la noche. ¿Cómo se contrasta el día y la noche? Pues aumentando la luz, sobre todo por la mañana, la exposición a la luz natural por la mañana, aumentando la actividad física durante el día. Comiendo únicamente en las horas de día y dejando la noche en un periodo largo de ayuno. La noche tiene que ser oscura, tiene que ser silenciosa, tiene que ser relajada. Tenemos que desconectar un par de horas antes de ir a dormir, dejar de activar nuestra mente, recibir luz a través de estos dispositivos electrónicos que no solamente nos inyectan luz azul en nuestro cerebro, sino que además nos están activando mentalmente y nos hace que nos resulte muy difícil desconectar, ¿no?
O sea que lo del reloj del cuerpo que decimos comúnmente, el tratar de mantener estas rutinas a la hora de las comidas, a la hora de ir a la cama o de levantarse, a la hora de ir al baño para las necesidades fisiológicas, todo. Es un síntoma de salud también. Es un síntoma absoluto de salud. El reloj biológico, si tiene alguna función, es adelantar, anticipar, programar tu cuerpo para aquello que va a suceder rítmicamente o periódicamente. Si yo me levanto todos los días a la misma hora, media hora antes me prepara el cuerpo para levantarme. Si como a las 2 de la tarde, pues una hora antes tengo mis enzimas digestivos, mi actividad preparada. Cuando lo hago a deshoras, empezamos a alterar la salud corporal y no nos damos cuenta. Nuestros ritmos biológicos, nuestros relojes, nos preparan para todo aquello que hacemos regularmente. Otro aspecto importante de esta cátedra, o al menos a mí me lo parece, más allá del estudio y de las investigaciones que ustedes vayan a realizar, es el hecho de la colaboración entre la universidad y la empresa. O sea, el conocimiento puesto a disposición de la población en general e indirectamente también a través de una empresa que puede mejorar o innovar en sus productos, me parece un hecho importantísimo. A mí me parece una iniciativa estupenda, que la universidad tenga ese marco institucional que organice ese tipo de colaboraciones entre dos entes, entre dos elementos, que los dos se benefician mutuamente. La empresa, por un lado, está interesada en el campo del descanso, en la mejora del sueño y del descanso, y nuestro laboratorio, que evidentemente es de cronobiología y sueño, también. Y el que la universidad nos proporcione esas herramientas me parece fundamental. Y además esto encaja dentro de una inquietud que tiene nuestro laboratorio desde hace mucho tiempo, que es la transferencia a la sociedad. Nosotros tenemos que devolver a la sociedad lo que está invirtiendo en nosotros. Y lo hacemos de muchas formas. Por ejemplo, lo hacemos a través del traslado al sector sanitario, por ejemplo, de nuestras investigaciones que estamos haciendo en este momento. Lo hacemos a través de la divulgación de programas de televisión, de radio, de prensa. Lo hacemos explicándole a la gente en qué se gastan ellos el dinero en nuestro laboratorio. Y esta transferencia universidad-empresa también forma parte de ese contexto de la transferencia general. Ha dicho usted hace un momento que la noche tiene que ser tranquila, relajada, silenciosa, oscura, y esto me ha hecho recordar que hace ya, iba a decir unos meses, no, yo creo que hace ya unos años, estuvimos también aquí en Televisión Murciana hablando con usted cuando parecía que se había removido, valga la expresión removido, el tema de eliminar los cambios horarios que se hacen anualmente en verano y en invierno. Aquello parece que se quedó en agua de borrajas. De momento yo al menos no he escuchado oír hablar de nuevo del tema. Es verdad que vino la crisis económica, vino la COVID, ahora la guerra de Ucrania, en fin, factores que nos han hecho dispersar nuestra atención informativa, pero algunos, y aquí me voy a mojar, algunos seguimos deseando que se ponga el horario de invierno para siempre. No sé si ha puesto a caballo ganador o perdedor, señor Madrid. Bueno, yo creo que a la larga apuestas a caballo ganador. Pero con la que está cayendo, el tema se ha aparcado totalmente y llevamos como 2 años de parada. No se trabaja en la comisión ministerial, no se habla de este tema porque evidentemente pues tenemos encima una crisis galopante, una guerra, una pandemia que no acaba de irse en todas sus consecuencias y el tema de cambiar o no el horario parece que ha pasado a un segundo lugar. Pero de lo que no hay duda es que una sociedad que mantiene un horario como el nuestro en este momento de verano, con 2 horas de diferencia con respecto al horario solar, es una sociedad que ya incorpora un elemento que agrede al sueño, que ataca al sueño y que reduce tiempo de sueño. Bueno, vivimos en Murcia, pero ahora trasladémonos a Cáceres o a La Coruña. Y bueno, allí pueden tener la luz solar hasta cerca de las 10:30 o las 11 menos cuarto de la noche. En este momento. Claro. ¿Cómo le dices a un niño pequeño que se acueste a las 9 de la noche porque tiene que dormir 10 horas? No, no puedes. Yo estaba pensando, digo, en estas fechas en las que estamos, principios de julio, a mí me encantaría que estuviera el sol fuera a las 6 de la mañana. ¿Y qué pasa si anochece a las 8 de la tarde? No pasa nada. El que quiera, cuando anochezca, primero va a hacer menos calor durante la noche. El que quiera puede salir a pasear, puede salir a la discoteca, puede ir donde quiera. ¿Qué más da que sean las 8, que sean...? Pero, claro, es que llevas totalmente razón. En realidad lo que hacemos es mover las horas de sol, pero no estamos... Ese horario de verano que decimos que parece que nos regala una hora es falso. No regala a nadie una hora. Lo que hemos hecho ha sido moverla en un sentido o en el otro. Claro. Pero al final tenemos las mismas horas de sol y las mismas horas de oscuridad, ¿no?
Y que se ponga el sol en Murcia a las 8:30 de la tarde en este momento tampoco sería una tragedia. ¿Qué va? Porque el fresco llega antes. Efectivamente. Con lo cual puede salir también antes. Dormiríamos mejor y, en fin, todo lo que estamos hablando. Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia, director o codirector de la Cátedra del Sueño, junto con la profesora María Ángeles Roll. Esperemos que salga todo bien y que sepa usted que esta relación entre la cátedra y Televisión Murciana, que no tiene que ser unívoca, que puede ser biunívoca, que cuando ustedes quieran nos pueden llamar y decir, oye, que queremos hablar de este asunto que parece que en fin, que esto despierta interés, que aquí estamos encantados porque el tema nos gusta, nos interesa y creemos de verdad en que el reloj del cuerpo tiene que tener un funcionamiento suizo. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos visibilidad y por supuesto que recogemos su ofrecimiento. Concretamente queremos organizar, entre otras cosas, el Día Mundial del Sueño, pues darle un mayor empaque, una mayor influencia en la sociedad murciana. Y contaremos con ustedes. Estaremos encantados. Profesor Madrid, muy amable, muchas gracias. Encantado. Y a ustedes también. Nos vemos el próximo día aquí en Televisión Murciana en Voces de la Región. Hasta entonces, gracias a todos.